Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Monobar Wild. Hoy tenemos el placer de contar con Santiago Alberola Velando, un joven brillante con una trayectoria impresionante. Doble graduado en Derecho y en Administración de Empresas por la Universidad de Alicante. Ha ampliado su formación con el prestigioso Máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital Magister Lucentinus, así como estancias internacionales en Irlanda, en la UCC, y en Granada, en la SICUE. Bueno, en el programa SICUE, ¿verdad? Es un programa. Ha trabajado también en instituciones europeas, como el Community Plant Variety Office, en Francia, y actualmente forma parte del EWIPO en Alicante, dentro del Servicio de Cooperación Europea. Además, ha sido ponente en conferencias internacionales, finalista en el prestigioso Moot Court Robert Tinlot, y es autor de diversas publicaciones jurídicas. Santiago ha sido también un referente local en Monóvar por su impulso al asociacionismo juvenil y a la divulgación cultural, liderando eventos como el Encuentro Interdisciplinar de Jóvenes Investigadores y siendo cofundador de la Asociación Universitaria de la Asociación de Universitarios de Monóvar. Y si todo esto fuese poco, actualmente prepara las oposiciones para el Cuerpo Superior Técnico de la Generalitat Valenciana, pero hoy nos acompaña como presidente del Casino Talks, un proyecto que ha dinamizado la vida cultural de Monóvar a través de charlas de gran calidad pensadas para conectar el conocimiento, la reflexión y la comunidad, componentes que ya han estado, algunos de ellos aquí en el programa, que nos han visitado y que nos han dejado pues, grandes dosis de conocimiento con los que hemos aprendido muchísimas cosas. Santi, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un poco nervioso, pero gracias por la bienvenida. Y bueno, la mayoría de cosas de ahí es que a día de hoy lo leo y sí, estoy orgulloso, pero me da un poco de... no sé. Es una gran trayectoria, Santi, y es para sentirse orgulloso, no te digo más. Además, me gusta mucho esa combinación que haces de el derecho y al mismo tiempo la empresa. O sea, creo que es una combinación perfecta tener conocimientos de ambas cosas. De hecho, parte de esta entrevista, la he dividido en varias partes, pero el bloque primario va a ser un poquito para conocer esa conjunción de las dos cosas. Vale. La propiedad intelectual, que es algo que yo creo que no solo me interesa a mí, sino que le interesa a todo el mundo, y tengo algunas cuantas preguntas preparadas. Sé que te gusta hacerlo con libro delante. Sí. Que me gusta contestar bien contestado y a veces... es difícil. Sí. Sobre todo, mira, hay una... no recuerdo cómo se llama, pero hay una paradoja, que es precisamente que cuando tienes muchos conocimientos sobre ciertos temas, crees que no tienes bastantes conocimientos. Al final, cuando lo ves todo en global, dices, hostia, si es que es imposible abarcarlo todo. Así que no es fácil. Santiago, antes de empezar con esto... Santi, ¿verdad? Santi. Antes de empezar, cuéntanos un poco brevemente qué es el Casino Talks para aquellos que no saben realmente lo que es. Pues es algo que ya se ha institucionalizado en Monóvar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Es el encuentro interdisciplinar, más que interdisciplinar, multidisciplinar, diría yo, de jóvenes investigadores de la ciudad de Monóvar. Y ha pasado gente de todo tipo, artistas, han pasado científicos de máximo nivel en la esfera nacional e internacional, de Monóvar todos, o relacionados con Monóvar. Y yo estoy muy contento porque al final ha sido un evento de divulgación, que es muy parecido a lo que también hacéis aquí en Monóvar Wild, que es divulgar un poco lo que hace la gente de Monóvar que no se conoce. Y aparte, pues hemos dado voz a los jóvenes, que muchos de ellos desafortunadamente no viven aquí por su trayectoria profesional, que a lo mejor les impide desarrollar una carrera profesional aquí en Monóvar, pero ha sido un evento eso, que ha pretendido ser altavoz de jóvenes y de trayectorias brillantes en Monóvar. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Además, lo han demostrado. Cualquiera que nos haya seguido un poquito en el programa habrá visto alguno de ellos y vamos, queda más que demostrado. Bueno, antes de hablar de cosas concretas de Casino Talks, Santi, quiero poner en contexto, que la gente te conozca a ti un poquito más. Así que me gustaría empezar un poquito por tu trayectoria o tu evolución personal y profesional
Desde que saliste de Monóvar, porque al final casi todos tus estudios han sido fuera de Pero aquí. nunca he llegado a salir. Nunca has llegado, siempre has estado, siempre has estado. No, digamos, desde que terminaste los estudios, Sí. los básicos, ¿cómo ha ido tu trayectoria? ¿Qué empezaste a hacer? Pues empecé con Derecho y Administración de Empresas. Yo en un principio quería decir Geografía e Historia. Ajá. Y bueno, pues al final dije que tenga así más salidas, pero que tenga un abanico generalista de conocimientos, ¿no? Y el Derecho y la Administración de Empresas, pues al final te da un abanico muy amplio, tal vez poco especializado, pero muy amplio, de lo que es al final la sociedad en general, porque todo se rige al final por el derecho, obviamente, y también tener las reglas claras de la empresa, de la contabilidad, de las finanzas, y la parte que más me gusta, que es la dirección estratégica de la empresa dentro de la rama empresarial. Fantástica, sin duda es una de las partes que más molan. Entonces decidiste, en vez de geografía e historia, que Sí. veo que te gusta, ¿no? Mucho, Tienes mucho mucho. interés en la historia. ¿En alguna parte en general? ¿Historia de España? ¿Más historia Historia de general? España me gusta mucho. ¿Sí? También historia contemporánea es una... Y suelo leer bastante... Sobre todo novela histórica me gusta mucho. ¿Sí? ¿Cuál Sí. dirías que, o cuál es la parte de la historia de España que más te gusta? Pues a mí me gusta mucho la etapa de la transición, fíjate, sí. Y creo que está muy infravalorada. Tal vez necesitaríamos una segunda, tal vez, a día de hoy, un poco actualizar Sí. cosas que han quedado pendientes. Yo creo que hicieron lo máximo que pudieron con los mimbres que habían, pero esta etapa de concordia democrática al final entre distintos que se entendieran es algo que a día de hoy yo creo que hace falta y por eso no se podría hacer, yo creo, a día de hoy una segunda transición porque está muy polarizado el ambiente, ¿no? Precisamente a lo mejor, Santi, por eso. Yo he hablado con gente sobre precisamente la transición española y con las personas que yo he hablado todos coinciden en que fue un momento muy complicado en el que casi que hubo una obligación de que todo el mundo se tuviese que poner de acuerdo. Es verdad. O era eso, o que derivara quizás en otra guerra civil, o quizás que acabara también en otra dictadura. Entonces el ambiente político en aquel entonces era muy complejo, muy forzado, y quizás eso ya ha dejado huecos en los que haya que poner Claro. nuevos tapones o Así es. haya que cubrirlos de nuevo. Sin embargo, también tengo la sensación de que a veces no estoy seguro, claro, yo no soy historiador y sé de historia lo que sé de historia, pero me queda la duda de si realmente en la transición no se pusieron soluciones y se miró para adelante, o si es que ahora se han reabierto viejas heridas por temas puramente políticos. Y eso es una duda que yo Sí. tengo. No sé si... Sí, puede ser, porque yo tampoco soy historiador, entonces no tengo una respuesta clara. He leído bastante derecho constitucional, me encanta y es parte de la transición, porque al final la Constitución es el producto de que el pueblo hizo en ese momento, en el año 78, sobre los mimbres que habían, que era una situación muy complicada. Salíamos de una dictadura férrea de 40 años, que son bastantes. Tanto. Pero una actualización, a lo mejor no una modificación completa de la... Porque yo creo que la Constitución española a día de hoy, la del 78, es muy avanzada. Y para día de hoy sirve y es muy social. Y yo de hecho vi el programa de Tomás cuando vino y él dice, si leemos la Constitución española recoge muchos derechos que a día de hoy son de plena vigencia y tenemos que ver si se cumplen realmente. Claro, es fundamental. De hecho, hoy en día creo que hay muchos derechos dentro de esa Constitución y sé que nos estamos desviando bastante del tema. ya empezamos. Pero Sí. bueno, se ha puesto interesante y estas Sí, cosas sí. siempre están bien, por lo menos comentarlas. De hecho, una de las partes que más, sobre todo hoy en día con el tema de la vivienda, Sí. ¿no? Ese Sí, derecho a una vivienda digna Ujú. que aparece en la Constitución, que creo recordar que no está directamente en los derechos fundamentales. Si no está en el bloque, No está el bloque que primario, se ¿no? tiene que cambiar con los 2/3 en caso de una reforma, está, pero es un derecho reconocido, Es claro, un un derecho derecho, una parte de la Constitución social. Totalmente, Sí, sí. totalmente. No sé, pero como es Y un ahí tema está. además de actualidad, con los precios de la vivienda, Sí, el alquiler, el tal... En fin, bueno, Pero bueno, vamos a pasar Venga, a la parte venga. que conocemos. Bueno, seguimos con tu trayectoria, Sí, decides finalmente estudiar Derecho. ¿Y cómo se te ocurre meterte en dos carreras al mismo tiempo? pues no, yo acabé con 18 años, claro, con buena media de bachiller. Sí.
Y yo dije, pues puedo hacerlo. Y encima me animaron, sobre todo amigos de mi madre, de venir a mi casa y decir, Santi, plantéate Derecho y ADE porque tiene muchas salidas, tiene mucha versatilidad. Y a mí, claro, no sabía que me gustaba. No sabías que te gustaba. Fíjate. No, fíjate. Y el Casino 2 es también una manera de esto, de saber que los jóvenes conozcan qué les gusta, dónde pueden tirar y que vean trayectorias. A mí me faltaba mucho el saber trayectorias profesionales, a dónde derivan. ¿A dónde derivan? Claro, a dónde llevan esas trayectorias. Si tú haces biología, ¿a dónde te puede llevar? Y al final hablando con gente, y sobre todo mucha gente del mundo del derecho, de la asesoría jurídica, de ADE, me dijo, es que eres una persona versátil, generalista, y a mí me gusta todo lo generalista porque es que me aburro un tema en concreto, me aburre. Y entonces pues decidí hacer esto. Santi, veo que tus estudios están muy basados y me gusta más el concepto. No me gusta poner etiquetas a las cosas. A mí no me gusta eso de ciencias o letras. Creo que al final la gente no es o de ciencias o de letras, sino que puede ser un conjunto versátil de ambas. Pero sí que veo que tanto tus intereses iniciales con la geografía y la historia como lo que has acabado estudiando, digamos que está un poquito más relacionado con el área de las letras. Sin embargo, eres una persona muy interesada en ciencia. Sí, te gusta mucho la ciencia. Y encima, a mí es que se me han dado muy mal los números, muy mal en general. Yo me acuerdo, iba a clases con Ana Maruenda de clases particulares de matemáticas porque no me entraba en mi cabeza las matemáticas. Sin embargo, hay una parte muy importante. Claro, finanzas, contabilidad, lo he pasado fatal y lo he sacado al final, pero... Sí. Pero sí. Pero sí, he sido más de sociales. Está ciencias, letras y el mixto que era sociales. Y a mí me ha interesado la geografía, me ha interesado la economía, me ha interesado las matemáticas aplicadas a la sociedad. Claro. La parte de sociales, la que me gusta, sí. Ahí hay mucha estadística, sí. Mucho cálculo diferencial, sí, supongo. Sí, muchísimo. Que complica mucho la vida. Y luego, bueno, en geografía también hay una cantidad de matemáticas. Ir a la academia por las tardes. O sea, yo por las mañanas iba a las clases de Derecho y las de ADE, como no me enteraba, sobre todo la parte de contabilidad y finanzas, por la tarde a la academia. Y me pasaba el día al final en San Vicente. Sí. Así es, sí. Entonces empiezas en la Universidad de Alicante. ¿Qué tal es tu experiencia allí? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo acabas descubriendo que la carrera te gusta? Pues al final siempre me ha pasado por los compañeros que he conocido, ¿no? Más que los conocimientos que he ido adquiriendo, que al final son los que son, y no sé hasta qué punto el plan de estudios está bien adaptado, pero sobre todo por los compañeros que he tenido y por sus experiencias vitales, profesionales, y creo que me han guiado mucho a construir algo y a ser lo que hoy en día soy. Entonces me ha gustado mucho la experiencia en la universidad, más que pasar por la universidad, que la universidad ya ha pasado por ti. Vaya, esa es una frase que me gusta mucho, invita mucho a reflexionar. Santi, has estado en Irlanda, has estado no recuerdo nada, en Francia. Sí. Es decir, que tus estudios no los has hecho al final en un sitio concreto, no. Te has ido moviendo. Sí, porque es que soy culo inquieto, yo necesito cambios cada cierto tiempo, sí. ¿Dónde fue el primer sitio al que te fuiste? Internacional, a Irlanda. De hecho, unos años antes me fui con mis padres y con sus amigos de viaje y fuimos a Cork, fuimos a Irlanda. Sí. Y fuimos a la universidad, me encantó. Parecía el castillo de Harry Potter, muy chulo. Y yo dije, yo voy a estudiar aquí. Y yo siempre tengo como unos años antes esta revelación, por decirlo de alguna manera, de yo voy a acabar aquí en algún momento de mi vida, no sé cuándo. Y fue el Erasmus. Y fue en esa misma universidad, en la UCC, sí. Qué guay. ¿Dominabas el inglés para...? Bueno, al final tienes que tener mínimo un B1. Yo ya tenía el B2 en ese momento. Sí. Y bueno, más o menos, pero ahí aprendí mucho porque yo sabía inglés de la academia, que al final no es el inglés que utilizas en la vida real. Y el acento irlandés, que a mí me costó un poquito al principio, pero después lo entiendo mejor ahora que si veo el acento de Londres. Totalmente. De hecho, a mí me cuesta mucho menos entender el acento irlandés que el inglés. O sea, no me cabe ninguna duda. ¿Te supuso una dificultad extra añadida para tus estudios? Obviamente al principio sobre todo seguir una clase. Sí. Pero lo que me gustaba mucho del sistema irlandés, aparte de que me parece mucho más fácil, o sea, probar en Irlanda era con un 4 pruebas, Ah, sí. Era muy difícil sacar nota. Sacar un sobresaliente, tenías que hacer una redacción de premio Nobel. Ostras. Pero estaba muy enfocado a la parte práctica.
Y me gustaba mucho hacer proyectos. En marketing estratégico no era estudiarte las 4 P's del marketing y el producto, no sé cuánto es precio, no. Era hacer un proyecto. Y yo lo hice sobre la exportación del vino moldavo a España. Hostia. Pues fíjate, el vino moldavo, que no sabía ni que había vino. Ahí va. Sí, sí, sí. Pero todo este tema, o por ejemplo, era sobre privatizaciones, bueno, privatizaciones, toda la parte de Thatcher, del New Administration, Governance Administration, cómo cambiaron la administración pública en Reino Unido en la época, de Thatcher, pues también estudiamos Reagan y esta serie de cosas para aumentar la eficiencia, en ese momento se suponía. Y al final también era hacer una redacción sobre qué opinabas, o sea, no primaban los conocimientos teóricos, primaban que tú esos conocimientos que están en un libro y al final lo puedes leer, lo supieras aplicar a la vida real. Qué bueno que fomenten ese pensamiento crítico. Crítico. Ese, no voy a escupir todo lo que he estudiado, sino que voy a hacer una reflexión sobre todos los datos que tengo, todo lo que conozco, y entonces lo comunico. La verdad es que no solo no verías el sol porque estarías estudiando, sino porque en Irlanda tampoco se ve mucho. Me lo pasé muy bien, ¿eh? O sea, no estudiaba tanto. Me lo pasé muy bien. Me gusta. No veía el sol porque estaba mucho tiempo en el pub, la verdad. Sí. Y me lo pasé muy bien. Y música en directo en los pubs. Sí, es muy importante. Siempre. O sea, me gusta mucho ese ambiente. Lo tienen muy bien organizado. Los pubs son auténticas maravillas. Son templos. Muchas veces son de 4 o 5 plantas. Sí. Además sirven comida. Sirven comida, habitual, sí, con lo que entras allí. Y no sales, no sales. Eso no es sales. como ir al bingo, ¿no? Y una pinta y otra pinta de Guinness, porque además lo demás es intocable. Ellos tienen siempre los dosificadores. El de Murphy, ¿no? el de Guinness. Tienen varios. O sea, a mí me gustaba la cerveza Murphy, que es como la Guinness, pero está mejor. Y es una cerveza negra muy, muy buena. Está mejor. Nosotros, lo que pasa es que yo estaba en Dublín y en Dublín tenías que beber Guinness. Era casi... Fíjate, el irlandés no bebe Guinness. No bebe Guinness. Bueno, sí, pero vive más. Pero el irlandés autóctono vive Murphy. Sí. A 4 pavos la pinta me salía todavía. 5,5 cuando fui yo. ¿Tú cuándo fuiste? ¿Qué año fue? Pues ahora 21 años. Claro, la inflación, ¿no? Y ahora a lo mejor vamos y vale 8. 2001 vale, fue cuando fui yo, hace muchos años. Sí. Además me acuerdo también, yo estudiaba al lado del Trinity College. Y me recuerda mucho a lo que has dicho, el castillo de Harry Potter. La verdad es que esas construcciones que tienen allí, sobre todo para esas universidades... son esta es la segunda ciudad, Cork es la segunda de Irlanda después de Dublín. Sí, exacto. De Irlanda, Irlanda no isla, Irlanda, República de Irlanda. Exacto. Sí, porque el norte... El norte está Belfast, está. Que eso es inglés, puramente inglés. Bueno, pues es una situación complicada, no sé qué decirte. Es inglés, pero aún están... Sí, bueno, Tú paseas por esas calles y tienes, porque no hace tantos años de Lira y... No hace tantos años, Los 90 acabó, ¿no? Sí, creo que sí. Aproximadamente, sí. Bueno, es un reflejo, ¿no?, de lo que nosotros teníamos aquí con ETA, es un reflejo de lo que ellos han vivido. Yo creo que casi peor. Sí, recuerdo... Bueno, no lo sé, no tampoco. Hay una canción de U2 del Sunday Bloody Sunday, del atentado que hubo allí en esto. En fin, momentos difíciles de la historia del ser humano. Irlanda. De ahí, entonces, ¿vuelves a España o te vas a Francia? No, fueron 4 meses y yo me lo pasé. Genial. Sí. Solo 4 meses. Y quería ampliar en un principio, pero vivir en Irlanda es que es prohibitivo vivir en Irlanda. Y yo dije, bueno, ya tenía las asignaturas muy descompensadas y yo quería acabar en 5 años la carrera. Lo tenía muy claro. O sea, quiero acabarla cuando toca. Que nadie, al final casi nadie lo hace porque es difícil. Es muy complicado, sí. Y yo dije, pues para que se me vuelvan a compensar, después se me quedarían 3 en un cuatrimestre en la Universidad de Alicante y 9 en otro. 9 no puedes hacer en un cuatrimestre. Entonces dije, ¿dónde lo puedo compensar para nivelarlo otra vez a 6, 5 o tal? Y dije, pues Granada. Y en Granada me fue el año siguiente, coincidiendo y corté a los 4 meses, menos mal, porque vino el COVID. Anda. Vino el COVID, yo acabé final de enero mi estancia en Irlanda y el COVID vino en marzo. Ya ves. Pues... Entonces, pues me vino bien. Al final en Granada estuve muy poco tiempo, porque fueron 2 meses lo que pagué el piso todo el año. Sí, me tocó pagarlo todo el año, pero estuve 2 meses intensos,
intensos, porque fue COVID, pero ahí había fiesta, ¿eh? Las tapas y... Sí. No, y todo, fiesta, sí. bueno, ahí se montó. Salía muchas veces informativos Tele5, noche movida en Granada, y en alguna de esas estaba yo. pero, pero bueno, sí. Y al final, pues eso. Hice en un cuatrimestre un TFG, porque en Derecho y AD, como son 2 carreras, tienes que hacer 2 proyectos de final de carrera. Y en el primer cuatrimestre hice uno y en el otro. Y me vino muy bien que fuera online, porque al final pues estaba estudiando. Y estaba más en Monóvar que en Granada al final. Y también me vino bien estar aquí. Pues sí, la verdad. Y entonces luego decides... ¿Cómo ocurre lo de Francia? Porque te digo una cosa. Vale, el inglés tendrías más o menos... Francés tenía también un poquito. Pues, mi profesora de francés del instituto era muy buena, ¿eh? Sí. Aquí tuvimos mucha suerte con María José. Ahora no sé quién está. En mi época era María José, una profesora buenísima. Y sacamos el B1 ahí. ¿Francés era...? O sea, No, fue por sociales y mira que a mí es que no me gusta nada hacer gimnasia. Y era o educación física o francés. O sea, Y yo una dije optativa, idiomas. Era una Sí, optativa. sí. Vale. Y bueno, pues eso fue, ahí ya me saqué el B1 y pues hice unas clases extras y pues el siguiente nivel. Pero sí, al final Francia fue porque previamente hice el máster. Y el máster pues está dividido en marcas, patentes, modelos de utilidad, claro, copyright, derechos de autor, y al final había un módulo de indicaciones geográficas, que me encanta, e innovación varietal, o sea, lo que es derechos del obtentor y todo esto. Y entonces me fui a Francia porque me gusta mucho la parte agraria de la propiedad intelectual y por eso me llevó ello a Francia. Y también sentí un poco la conexión con Monóvar. Hice el proyecto de final de máster del fondillón, sobre el fondillón, la regulación jurídica, que es muy compleja, muy compleja, y yo no sé cómo lo hacen. Sí. Porque es súper compleja, tiene al final de esto, DOP, una denominación de origen, tiene variedad vegetal, la monastrell, hay que protegerla, Y bueno, pues todo eso me llevo allí. Y estuve súper contento y hay un equipo maravilloso en la CPVO. ¿Dónde Muy estuviste bueno en de Francia? profesión. Angers, eso es por Castillos del Loira, entre Nantes y Orleans, pues hay un pueblo que es el Pays de la Loire, que es la zona del Loira. No Muy tengo chulo, ni idea muy chulo. de ¿por dónde? ¿Estaba más al norte, al sur? Más al norte. Rennes, ¿sabes dónde está Rennes? Sí, En la puntita sí, esta sí, que sí, sale sí. un poquito abajo. Vale. Un poquito abajo. Vale. De hecho, te has traído por ahí una Sí, es tarjeta... que me gustan, esta bola me la regaló mi tía y a veces la miro y yo digo, Y- destinos. Y una postal que tienes ahí de... Sí, de Angers, muy bonito, de me cuando lo pasé estuviste. muy bien, me lo pasé. Y aprendí mucho, ahí aprendí mucho del trabajo. Más que la WIPO aprendí más ahí. ¿Verdad? ¿Más sitios a los que hayas tenido que ir a estudiar? A estudiar. No, fui a Irlanda, estudiar Irlanda y Granada, fuera del ámbito de... También fui una temporada, pues esto que haces de niño, de que te vas a 3 semanas a aprender inglés a Ramsgate y estas cosas. Te lo decía un poco porque sabes que, o sea, viajar ya de por sí parece que desbloquea ciertas partes Sí. del cerebro, es decir, Sí. que culturalmente es muy enriquecedor, te abre mucho la mente, pero sobre todo cuando vas a hacer algo, cuando vas a vivir, entre comillas, a un país, ya no es el viajar de ocio, que también, porque al final conoces otras culturas, te abre un poco la mente, pero el hecho de vivir en otro país desbloquea partes de la cabeza que son dignas de estudio. Yo no sé si habrá E ir por al ahí, supermercado. me imagino. Ir al supermercado, que ahí aprendes mucho sociológicamente. Yo creo que cuando viajas, de hecho, cuando fui a México, lo primero que hice fue entrar al supermercado, porque conoces mucho de la cultura entrando a un súper. Yo soy de los turistas que va al supermercado. Sí, totalmente. Pero sí, aprendes mucho, sobre todo a vivir, porque no ves, o sea, cuando tú viajas, ves lo que ves. Claro. Pero no sabes cómo es la sociedad realmente si no vives una temporada en ella. Exacto. Y vives un poco como en una película cuando estás fuera. Exacto. Ves tu vida desde fuera y ves cómo es tu vida en Monóvar, qué amigos realmente tienes, qué amigos se preocupan por ti o qué familia, cuál no. También te ayuda a crecer. Todos lo llevamos y además también una sensación que me gusta mucho es el volver, ¿no?, a Monóvar después Sí. de esa... Parece que todo vuelve a ser nuevo. Monóvar, Lo conoces todo, sí. pero es como nuevo. O sea, Pero Monóvar es casa. Es cuando Casa, juego. es casa. Yo creo que eso lo hablé una vez con Esther. el spawn point. Sí, estás jugando al escondite, llegas a casa y te bajan, no sé. Te bajan hasta las pulsaciones cuando llegas a Monóvar. Ves la ermita desde Elda cuando bajas y ya dices, estoy en casa y estoy
relajado y estoy bien. Voy a estar con los míos, ¿no? Una gran sensación, la verdad, una gran sensación. Santi, ¿a dónde vas después? ¿O ya estamos más o menos en la actualidad? Sí, bueno, después de Angers, que yo quería irme al College of Europe, que es una institución pues que forman pues funcionarios europeos y todo esto. Y bueno, pues al final por problemas, de hecho problemas con la Generalitat, que ahora estoy estudiando para la Generalitat, problemas con ellos, que me ayudaron mucho gente de Monóvar a luchar por ello y al final lo dejé estar. Y de hecho me llamaron de la EWIPO y dije, voy a volver aquí, de hecho un proyecto europeo chulísimo. Sí. Y yo dije, pues vuelvo, ya está, dejo lo otro y lo pasé muy mal, bueno, muy mal. Lo pasé mal. Momentos duros, sí. Sí, y estaba en Francia y además estaba solo. O sea, lo tienes que pasar. Y al final pues llegué a Alicante y estuve un año entero en la EWIPO, me lo pasé bomba, tiene unas instalaciones que te cagas. Y nada, hice unos amigos increíbles allí y bueno, pues eso fue un año, estuve hasta octubre hasta octubre de este mismo año y después me dijeron de quedarme. Pero la situación, de hecho, con todo el tema de Trump, los aranceles, no sé qué, no está la cosa muy esto. Y entonces, pues, ya vine aquí, me puse a estudiar, a opositar y quiero dedicarme, si puedo, y me da la nota y apruebo alguna vez. Ojalá, ojalá. Sí. Pues me gustaría irme una temporada a Valencia a todo el tema de pues ferias internacionales de la Comunidad Valenciana, toda la feria del mueble que hacen en Milán, la representación, me encantaría eso. Sí. Y asuntos europeos, y la del calzado, la del vino, la de... Vamos a tirar per la terreta, per Munove. Sí. Sí. Me gustaría todo el tema internacional de promocionar el producto tan bueno que tenemos en la Comunidad Valenciana. Que a lo mejor no me dedico nunca a eso, pero es la idea que llevo yo en la cabeza. La idea que llevo yo. Pues mira, no me cabe duda de que lo vas a conseguir. Además, me gusta mucho esa actitud que has tenido durante todos los sitios en los que has visitado, que lo primero que has dicho es, me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Sí. Y eso, gran parte de la responsabilidad de eso es de la actitud. Y se nota que vas con una actitud de ilusión, de ganas, de ir a... Normalmente cuando emprendo algo lo intento hacer con ilusión. Es que si no se hace así es muy difícil. Que las cosas y con nervios y con miedo. Yo soy una persona muy nerviosa que después hace las cosas y soy muy miedica. Y veo todo lo malo en un principio y después llego y digo, no es para tanto. Pero para no llevarme sorpresas me hago un autoescudo, ¿no? Pero bueno, al final es muy bueno. Y te conoces, más que conocer otras culturas, que también te conoces a ti mismo. Y creo que es lo importante. Totalmente. Te vienen retos que tú nunca te pondrías. Para nada, hay que superarlos. Para nada, sí. Hay que superarlos porque no te queda otra. Claro, sí. Santi, voy a tocar un poquito tema de propiedad intelectual, vale. Me interesa. Y sé que algo de eso sabes. Bueno, a ratos se supone. Pero... Y además creo que al público también le va a interesar mucho, pues son temas que son muy... Vamos, que no es que siempre estén de encima de la mesa, pero cuando están generan muchas dudas. Sí. Siempre. Lo primero es, me gustaría ver qué definición hay sobre propiedad intelectual. ¿Cómo podemos propiedad intelectual son al final, bueno, cosas que no se ven, son activos intangibles, ¿no? Intangibles, no los puedes tocar. Y son parte de la creatividad, de la innovación. Es un sistema que premia al final el esfuerzo inventivo, la capacidad de imaginar, la capacidad de pensar y de desarrollar un producto de una persona. Eso tiene que protegerse, porque si no, no habría un desarrollo en la sociedad o económico y social. Correcto. Entonces, pues tienes que dar un premio a aquella persona que ha hecho el esfuerzo de intentar hacer algo y al final pues es un derecho en exclusiva que durante una serie de años, que tú lo tienes que patentar lo doy a conocer al público, pero esto me tiene que premiar de alguna manera durante unos años y ganar un dinero por el esfuerzo que he hecho, ¿no? Claro, totalmente. Es lo justo, además. Claro. De hecho, ¿en qué se diferencia al final... por conocerlo, porque la gente lo controla y ve las diferencias, entre una marca, una patente y un diseño industrial, por ponerte un ejemplo. Marca, patente, lo más importante. Sí. Bueno, al final también son los requisitos, ¿no? Una marca tiene aplicabilidad industrial. Una patente, perdón. Una aplicabilidad industrial. Una marca no tiene por qué tenerla. Una marca puede ser peluquerías Loli, eso es una marca, ¿no? Es algo que distingue a la empresa y le da un carácter.
Y un diseño yo lo veo un poquito, está más relacionado con la marca. Al final es la apariencia de un producto. O sea, la apariencia de esta bola, algo que le hace singular, ¿no? Se protege la apariencia. Lo otro es más aplicabilidad industrial y la marca pues es al final un nombre, ¿no? Un nombre, una Monobar imagen, Wild. ¿no? Esto... ¿Lo tienes registrado? No. Ah, vale. No sé si alguien lo registrará. A lo mejor te toca cambiar el nombre de... Sí. Como lo registre alguien y te diga eso, no lo puedes utilizar. Al principio me decía mucha gente al respecto del logo, ¿no? Me decían dos cosas. Y además, mira, una voy a hacerte la consulta. Una me decían, oye, ¿por qué lo llamas Monobar? ¿Por qué no le pones un nombre más general? Porque así puede estar. Digo, a mí me gusta que llevar, digamos, a Monobar tan lejos como pueda llegar el canal. Sí. Ni más ni menos. Que se sepa que es Monóvar, ¿no? Bueno, o sea, que no sea lo que salió en el programa de Broncano el otro día, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Que vean que también tenemos otras cosas, sí. Que hay cultura, que hay gente muy preparada, porque además tampoco me limito a gente de Monóvar, tal, pero sí, lo grabas en Monóvar. Pero es en Monóvar y eso es importante para mí. Y luego lo de Wild viene por Jordi Wild. Sí. Entonces me decían, oye, ¿te vas a buscar un lío con él? ¿Te van a... O no, a lo mejor le gusta. A lo mejor le gusta, pero digo, joder, si es que no tiene nada que ver. Y lees de Wild Project, ¿qué pasa? Que la palabra Wild puede estar vinculada totalmente a él. Bueno, fíjate el Casino Toll, de algo viene, ¿no? No lo voy a decir, no saque de pistas, pero... Ya te digo, tío. Y Santi, importante, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas o los emprendedores cuando intentan emprender un proyecto innovador y tienen que registrar su marca, los dominios en este caso son un poco más sencillos, ¿no? Porque hay páginas que pues son difíciles porque hay muchos que están registrados y te toca pagar no sé, lo veo un poco como la reventa en Coldplay, ¿no? Sí, que hay mucha gente que al azar registra un mogollón de dominios y después te dice, ahora me lo pagas. De hecho, yo tengo un amigo que cuando hace poco incorporaron la ñ a los dominios, eso no hace mucho. No hace mucho. Y estuvo muy avispado porque compró varios dominios de empresas con la ñ, Viña, no sé, cosas así. ¿Ves? Y después te dice la empresa, ay, es que es mi esto, pues lo he registrado yo. Sí, pero eso se puede hacer libremente. Es decir, yo, por ejemplo, podría registrar España. No, si no, si hay una prohibición. Hay una prohibición. Hay una prohibición, tú España. Es que es España. Un organismo. No, y al final es algo que pertenece a la colectividad, ¿no? De los españoles y no se puede registrar como marca. Hay una serie de prohibiciones absolutas y una de ellas es registrar una bandera, un nombre. Eso no se puede registrar ni el gobierno de España, quiero decir. Claro. Eso es algo que pertenece al público en general. Entonces, no puedes establecer un derecho en exclusiva sobre algo que pertenece a la colectividad. Claro. Por eso hay una prohibición. Sin embargo, de las marcas sí que se podría. No. Tampoco. La marca España. Pues ahora que me lo dices... No de España, sino otras marcas sí que puedes ir y registrar un dominio de ellas. Bueno, si tiene carácter distintivo, si es una marca nueva, y bueno, tú no puedes registrar. Supongamos que ahora sabes que está muy de moda el .ia. .ia depende, pero .ia tiene que tener algo delante, ¿no? Claro, que lo haga distintivo. A lo que voy es, hace 10 años probablemente Coca-Cola no se planteaba hacer el .com, el .es, el .net, todos los generales, pero a lo mejor no se había planteado hacer el .ia porque hace Bueno, 10 eso años. no es eso sería más un nombre de dominio, ¿no? Sí, te hablo ahora concretamente de dominios. ¿Podría un particular comprar el dominio coca-cola.ia? Pues no sé hasta qué punto, porque yo creo que al final lo denunciaría Coca-Cola y diría, coño, es que Coca-Cola es mío, ¿sabes? Ya. Y entonces, a lo mejor, seguramente un juzgado dice, es que tu marca es que no notoriamente es tan fácil, reconocida. ¿no? No. Vale. Para nada, y por eso, o sea, hay después problemáticas legales, ¿no? Claro. De ahí están los abogados y buscarte un buen abogado a lo mejor te ayuda. Y una cosa que tienen algunas empresas, sobre todo, yo te diría más grandes que más pequeñas, es que a lo mejor tienen su departamento jurídico que está muy especializado, pero que no está especializado en propiedad intelectual. Totalmente. Y a lo mejor la cagan al registrar en la EUIPO algo y puede ser que lleve a problemática. O sea, es un dominio, la propiedad intelectual súper especializado y al final contactar con... Hay abogados y abogados, como todo. Como todo, claro. Contactar con un buen equipo jurídico que te asesore sobre la marca, sobre lo que puedes hacer con la marca, sobre lo que no puedes hacer
con la marca es importante. Y sobre las clases, porque la marca tiene al final está la clasificación de Madrid, que es, bueno, la de Madrid es el sistema de Madrid. Esa es la clasificación de Niza, que son los números, que es clase 1. O sea, yo qué sé, zapatos, accesorios, no sé qué. Clase 2, ordenadores, tal. Pues tú no necesitas una marca si tienes una peluquería para ordenadores. Claro. Y esa marca la puede utilizar otra persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, pues, un buen equipo jurídico lo veo fundamental, lo veo crucial para para una mediana o gran empresa casi que se ve, porque se puede integrar ese tipo de... Y para las pymes hay muchas ayudas. Y para las pymes también hay. Sobre todo en la Unión Europea hay un paquete de ayuda que te financia a lo mejor el 75% del registro de la marca, ¿eh? O sea que intentan que la gente proteja sus intangibles, porque al final un intangible, un elemento que no se ve, una marca, al final vale casi más. Mira, fíjate, Coca-Cola. ¿Tú comprarías una Coca-Cola si no tiene la marca de Coca-Cola? Pues obviamente no es igual. No es igual, porque detrás hay una... Entonces, ¿qué vale más? ¿Lo tangible? O sea, el producto, el refresco de cola o la marca Coca-Cola. Claro, vale la marca, obviamente, es lo que realmente claro. muchas veces, cuando una empresa quiebra y tiene una marca vinculada, lo que se suele vender es la marca, esos derechos de explotación de la marca. Claro, la valoración de los intangibles, es que eso también es muy importante, valorar económicamente que vale tu marca, que vale tu diseño, que vale tu patente. ¿Cuántos años te quedan de la patente? Que no es lo mismo tener una patente para 20 años que tenerla para 10. Sí, me imagino que lo habrás leído el libro rojo de las marcas, que se llama, que ahí viene toda esa filosofía, todo eso lo que significa tener una marca, que al final no es un logo, ¿no? Es una filosofía detrás, es todo lo que... Y depende de lo desarrollada que la tengas, a lo mejor la has creado ayer y no, pero normalmente suele tener una historia, suele tener algo. Y para la gente que está en proceso de creación de una nueva empresa, que está emprendiendo, que está llevando una startup, ¿crees que es una de las cosas principales que deben de mirar en ese momento tan complejo de pues primero la marca yo lo veo al final de un desarrollo, ¿no? Primero tienes que pensar el qué y después qué nombre le pones, pero qué vas a hacer con eso y qué marca quieres poner y qué relacionado, qué vinculado está una cosa con la otra. Al final yo creo que tienes que hacer un desarrollo más amplio y eso de manera piramidal al final construir una marca. Creo que eso es lo que lleva una marca al éxito. Pues, por ejemplo, si yo, no sé, imagínate que alguien ha decidido montar una empresa ahora mismo de camisetas, de ropa, tiene ya un nombre definido, ya tiene una imagen de marca, ya tiene su logotipo, su imagotipo, su iconotipo, como se llame, o todos a la vez. ¿Es momento de registrarla o es momento de no preocuparse por ello? Lo primero que tienes que hacer es meterte a la WIPO o cualquier institución y buscar si tu marca o algo parecido está registrado. Porque a lo mejor dices, yo lo he creado y lo tengo todo, tengo hasta el logo, he pagado a un diseñador para que me cree el logo, no sé qué. Después llegas y está ahí. No sería la primera vez que pasa. Ni la primera ni la última. Y hay muchos diseñadores que copian, que tú llamas a la empresa para que te lo diseñe y dices, ay, este se parece, pero lo cambia un poquito. Y es que eso te lleva a tener problemas, a problemas legales y serios, y al final gastarte un dinero que no te va a llevar a nada. Entonces, crear una estrategia, después mirar a lo mejor si hay marcas parecidas a lo que tú tienes en mente, y después ya poner una marca, claro. Totalmente. Una marca distintiva y que llame la atención y que sea, ¿no? Algo que antes, puestos, sí. Puestos a pedir, claro. Sí. Santi, hay muchos productos tradicionales, sí. En este caso del territorio, que tienen un valor cultural. ¿Cómo se puede proteger este tipo de figuras, ¿no? Como pueda ser el caso del fondillón, que lo has mencionado antes, o los bordados monoveros, por decirte alguna cosa? Pues fíjate, me has puesto dos ejemplos buenísimos. Porque uno, ya está el sistema operativo, que es el sistema de agrícolas, denominaciones de origen agrícolas. Sí. Y ahora la Unión Europea ha creado Craft GIs. Craft GIs es, por ejemplo, navajas de Albacete, muebles de Yecla. Tal, eso no se podía registrar. Y eso, por ejemplo, en China sí, o eso en Estados Unidos sí. Ajá. Se podía. Entonces, pues la Unión Europea suele abogar por el libre mercado, y para el libre mercado es yo que soy una empresa china, bueno, soy el gobierno chino, quiero que estas empresas, o por ejemplo los chinos llevan como los gorritos estos así
Redondo, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Los típicos, sí. Sí, no los sé cómo se típicos, llama, que pero todo sí, el mundo sabe. El campesino sí, típico. El que campesino está allí típico, protegido bueno, pues en- eso está protegido y eso lo tienen ahí como craft industrial, o sea, como una indicación geográfica industrial. Anda. Eso no existía en Europa hasta hace nada. Ostras. Entonces el gobierno chino o Canadá o tal lo tiene, no sé, China sé que lo tiene, otros países no lo sé. Pues lo tienen ya pues como una indicación geográfica propia de mi territorio, propio de mi historia. Entonces yo quiero que eso o la cerámica pues se proteja también en Europa. Entonces se ha creado una indicación geográfica de carácter industrial para que las navajas de Albacete, por ejemplo, las sillas de mimbre, tan típicas de Monóvar, pues se protejan a nivel internacional. Entonces, pues buen tenemos paso, mucha cultura en vino, agrícola, pues la denominación de origen, sobre todo Francia, toda la problemática del champán y el cava y tal, y no sé qué, ellos son muy dados a proteger lo suyo, ¿no? Y al final es pues un mecanismo de proteger lo tuyo, proteger tu historia cultural, tu territorio. Tu marca, tu etiqueta, quién Es eres una, tú, sí, lo que al final representa, es digamos, sí, ¿no? Al final es... sí, en el exterior. Y yo veo un sistema muy... Y me encanta, o sea, indicaciones geográficas de propiedad intelectual es mi parte favorita. Me encanta. Una cosa que te gusta mucho. Me encanta. Soy muy friki y leo mucho de eso. Pues nada, seguiremos... Sí, porque está muy avanzando en ello, relacionado además profundizando. con Monóvar, me gusta. Y diseños. En Inescope tienen de diseños mogollón. ¿Sí? Sí. Y de hecho, Elena cuando Sí, fui, Elena, sí. Elena Orgilés. Orgilés me lo enseñó y tienen un equipo y diseños 3D y tal. Y bueno, Bueno, y es innovación pura, sabes que bueno, sí, trabajamos sí, en sí, ello, sí. o sea que sí, sí. Entonces yo vi el mundo abierto, ahí tenéis mucha propiedad intelectual. Sí. Debe de ser difícil de gestionar, porque además, ¿qué diferencias hay entre una protección nacional? Ya no sé si hablamos también de protecciones Sí. regionales, me imagino que no, un poco, pero sí que hasta nacional, donde yo sepa no. europea, Europea, claro. Mundial. ¿En qué países no mundial? Porque mundial es que hay un sistema que al final vas a la OMPI, a la Ginebra, y vas allí y registras, bueno, pues pides primero la protección, pongamos, Oficina Española de Patentes y Marcas, y tienes una serie de años para ir a la OMPI a decir, vale, pues yo lo quiero expandir a otros países. Entonces, pues tú tienes pues ese derecho de novedad, de primera, y después ya pues lo quieres registrar en China, pagas las tasas de China, pagas las tasas de Rusia, pagas las tasas de Estados Unidos. eso de pagas, suena caro, Pagas, caro. pero es proteges. Claro, eso también. O sea, no solo pagar. A lo mejor porque es si te compensa o no te compensa. Entonces tú, en tu estudio previo que tienes que hacer es dónde lo quiero proteger, porque a lo mejor, yo qué sé, pongamos peluquerías LOL y lo quiero proteger en España, pero no me hace falta protegerlo en China, ¿para qué lo quiero? Claro. Entonces no pagas en ¿Cuándo? China, pues si no proteges en China. Supongo que el momento de decidir de dónde tienes que proteger es el momento que tu negocio alcanza O se expande, no sé. algo Es así, que, ¿no? claro, Alcanza ese tienes que momento tener de- una estrategia. Es que es muy importante que las empresas fundamental. de innovación, sobre todo, tengan una estrategia de propiedad intelectual. Y no es porque den dinero los abogados, es porque al final estás protegiendo lo tuyo. Estás protegiendo lo que al final te identifica. Y no quieres que otra persona que tú has creado y has hecho el esfuerzo de innovador se lleve todo ese esfuerzo, que a lo mejor no se merece. El otro día veía precisamente una pequeña encuesta que hacían en LinkedIn, alguien que no recuerdo quién era, y precisamente preguntaba por el tema de por qué suelen fracasar muchas veces las empresas, las startups. Y ofrecía, ¿no? una encuesta a la gente y decía si era por producto, por visión o por planificación. Me pareció muy interesante porque es difícil. ¿Tú por qué marcar. crees? Yo puse, de hecho yo respondí a la encuesta y yo puse que era por visión. O sea, al final pienso de verdad que si en una empresa tú no tienes una visión, y es que es difícil de explicar realmente qué es esa visión. Pero es que yo veo los tres... No, los tres son fundamentales. No creo que pero claro, como te obligan a responder a una, o sea, la idea era por responder, pero vamos, si no tienes producto, es difícil que vayas a ningún sitio. Si no tienes una planificación, lo más probable es que Corto, no digo que no medio, llegues, largo, ¿no? pero vas a cometer muchos errores que van a ser muy difíciles de subsanar. Pero creo que sin visión... Pero son las tres importantes. Yo lo veo como corto producto, medio y largo visión. Y medio planificación, sí, ¿no? totalmente, Sería sí. así, pero las tres son importantes. Totalmente, sí. Sin una no haces la otra. Si no sabes dónde vas mañana, no sabes dónde vas dentro de un año. Totalmente, sí.
Bueno, trabajas en cooperación europea con la WIPO. He trabajado hasta hace poquito, ya no. Hasta hace poquito, Ya no. hasta hace poquito, Pero hasta hace sí, poquito. sí, he trabajado allí. Me interesa saber cómo se coordina precisamente todos esos derechos de propiedad del mundo. Por lo menos, ya no Los te digo del mundo, europeos. a nivel europeo. Yo al final he trabajado es- mucho con oficinas europeas, oficinas, o sea, la oficina búlgara, Sí. y tú imagínate, oficina búlgara y Es que- oficina finlandesa. Sí. O oficina maltesa, que a lo mejor son 3 personas trabajando allí porque es un país pequeñito y no tienen medios. Entonces, al final, lo que hace Europa es armonizar prácticas. Sí. O sea, que si tú pides una marca en España, intentar que esa marca tú la pidas en la oficina búlgara y funcione igual. En eso es en lo que he intentado estar yo. Entonces, establecen una serie de protocolos, se reúnen todas las oficinas, cada uno de su padre y de su madre y hace lo que le da la gana, Sí. y se intentan llegar a consensos. Entonces, la palabra consenso es una palabra que a mí me interesa mucho. Pero que es muy es muy fácil de decir, pero muy difícil de aplicar. Es muy complicado. Y sobre todo, si eres oficina, yo qué sé, francesa, eres oficina alemana, al final tienen más poder que otras oficinas. No o sea, sobre el papel no, pero es así. No debería decirse, pero bueno, lo digo. ¿Qué volumen hay, Santi, de registros? O sea, mensual. Muchísimo. Es que no En sé Europa. no sé hasta qué punto, no sé si llegaron hace nada los 2 millones de diseños o de marcas, 2 millones, una barbaridad. Pues yo no sé la cantidad, Qué barbaridad. muchísimos. Qué barbaridad. Pero no sé si decir, pero es que no sé si anuales, o sea, es que no sé si decirte anuales, no lo sé. O sea, La verdad es que no lo sé, pero una barbaridad y lo que entra, y sobre todo, y las disputas legales, o sea, no es que un diseño, una variedad, no, es que al final es la disputa que hay detrás por eso. Y Sí, el pues- dinero que eso crea y el dinero, la cantidad de dinero que se gastan en litigios. en litigios. Ahora de hecho hay un sistema ahora de mediación, que eso no estaba, Ah, muy arbitraje, bien, mejor. mediación, para que intenten no llegar a litigio, que al final es más caro, es más lento Se y satura al final todo. Sí, sí, total, y el total. sistema de mediación y yo lo veo muy bien. Está- ¿No? Antes de llegar a juicio y gastarte dinero en abogados al final, en mediación te los vas a gastar, sobre todo en marcas. Pero intentar llegar a una conciliación entre las partes, ¿no? Antes comentabas precisamente que hay varias clases relacionadas con el producto que tú vas a registrar, que vas a vender. Tú puedes, claro, si tú lo registras para una clase determinada, no te tienes una protección para el resto. Es decir, no sé, si yo vendo camisetas y me registro en el tema textil, no Sí, sé, claro que legal, no la tienes. y luego quiero poner mi marca en ordenadores, es otra Es que clase. o sea, por eso la estrategia es importante. ¿Para qué la necesitas? Sí, sí, sí. ¿Para qué la necesitas? Y eso es algo que tienes que pensar previamente a registrar. Después puedes ampliar o sea, puedes modificar las clases. Puedes modificar. Cuantas más clases pidas, pues el sistema te hace pues, pagar una tasa más elevada. Cuantas menos, menos. Y llegado a juicio te dice, es que la clase tú la tienes registrada para la clase de ordenadores y tú eres al final una peluquería. ¿Para qué la quieres? Y llegan a acuerdos. Entonces ellos pues modifican, digamos, la peluquería. Dice, pues mira, esta ya no la quiero y la puedes registrar, la de ordenadores. Vale, vale. O sea que es más o menos se puede mover con Sí, cierto y grado. cuanto menos, pues eso, al final el sistema, cuanto menos proteges, menos pagas, pero menos proteges, ¿no? Es que es un sistema complejo, es que es muy complejo. Lo he dicho así de una manera muy somera, pero ¿Hay gente, has visto algún caso alguna vez que se haya dado de gente que se dedique a adquirir patentes para luego denunciar a quienes las usan de alguna forma? ¿Te suena que eso haya mala ocurrido fe, alguna vez? pues patentes. Yo no he trabajado nunca con patentes, No has así que no sé. trabajado. He trabajado diseños, marcas e innovaciones varietales, pero no. Lo que sí, yo creo que hubo un caso en Francia que me llamó mucho la atención, de hecho, de agricultores murcianos, de hermanos que se pelearon y se cambiaron hasta los apellidos. Sí. Y hubo un conflicto y ahí sí que se apreció, creo que la mala fe, por parte de uno de robarle al hermano la variedad. No me digas. Sí, y eso es un poco diario de Patricia, pero sí, son los casos que a mí me llaman la atención, que tengan un poco de... De salseo, ¿no? Sí, Hacer salseo. sí. Pero en patentes, pues no lo sé. Ese caso me llamó muchísimo la atención, Sé que muchísimo, y alguna me vez encantó, ha habido. y me encantó el juicio. ¿Sí?
Cuéntame más. Pues es que no sé mucho. O sea, me encantó el juicio porque al final no estaban los hermanos, o sea, estaban los abogados, los representantes. Pero es que se cambiaron hasta el apellido. O sea, para que fuera distinto. No sé cómo se llaman, pero imagínate, uno 10, otro Díaz. Ya. Que no, joder, tío. La verdad es que entre familiares, que es lo que más lastima. Pero no, a lo mejor sí. La mala fe siempre existe, ¿no? Es habitual, sí. Que se lo digan a Nintendo. Nintendo creo que ha conseguido muchos... puede ser. Creo que gana más con las demandas por violación de derechos intelectuales puede ser. que por venta de videojuegos. No creo que sea así. Puede ser. No, es que no lo sé. Es que puede ser que haya gente que se dedica a eso. Sí. En todo el sistema hecho la ley, hecho la trampa, ¿no? Sí, exacto. Bueno, tengo aquí una pregunta que me gustaba mucho. Santi, la ciencia se basa realmente en compartir el conocimiento, ¿no? Para avanzar colectivamente, sí. Mientras que la propiedad intelectual establece esos límites y exclusividad. Entonces, ¿dónde crees que está ese equilibrio entre proteger la innovación y permitir que el conocimiento fluya libremente para el bien común, ¿no? Pues no lo veo incompatible para nada. O sea, hay ciencia que no es open science, hay ciencia que no es abierta, hay ciencia que te reservas. Y la propiedad intelectual es parte de la ciencia que te reservas. Y no tiene todo por qué ser abierto, porque si fuera abierto estaríamos en la época de las cavernas. Sí. Por ejemplo, las farmacéuticas es que tienen mogollón de propiedad intelectual. Pero claro, es que para tú hacer el siguiente medicamento, el medicamento previo, pues has tenido que invertir mucho tiempo, mucho dinero, mucha prueba y error para llegar a eso. Y eso es ciencia, ¿no? O sea, investigar para un medicamento es ciencia. Totalmente, sí. Entonces no toda la ciencia es abierta. Totalmente. Ni todo, y el sistema de propiedad intelectual es totalmente restrictivo ni pone limitaciones. Está premiando un esfuerzo que has hecho. Y un premio, un esfuerzo que se hace, sobre todo un esfuerzo que al final radica en mejorar la sociedad, pues lo veo positivo. Yo comparto esa visión contigo totalmente, pero por ejemplo me viene a la cabeza Fleming. Sí. Yo no sé si él llegó a patentar su antibiótico. Puede ser. Pero no lo sé. vamos a poner un supuesto en el que puede patentarlo y esos costes hacen que mucha gente no tenga acceso a esa medicina y mueran. Que es lo que ocurre. Sí, claro. Ocurre, y mira en África todo el problema que hay. Y a lo mejor han descubierto cómo curar todos los cánceres y no lo han registrado y se lo han guardado para que la gente consuma medicamentos y fármacos y tal, porque al final es un negocio y todo negocio pues tiene sus estrategias que pueden parecerte más o menos lícitas, pero al final son estrategias empresariales y hay algunas pues sí que te dan lástima, pero otras que no sé. Es que al final es como lo vea cada uno. El sistema es el que hay. Tiene muchas críticas, sobre todo gente que lo critica mucho es Argentina. Sí. Argentina es un país muy dado a la poca protección y mira cómo está Argentina. O sea, no sé hasta qué punto, no lo sé. O sea, son al final cuestiones filosóficas, es que ¿no? es un dilema. Son al final he intentado apretar, Sí. Sabía que por ahí iba. Sí, pero son al final cuestiones que cada uno se tiene que plantear qué quieres, el beneficio social o el económico. Y una cosa también puede ser compatible con la otra. Es que muchas veces ese beneficio viene precisamente motivado por el retorno económico que va a tener, que al final es la base de la empresa, ¿no? Y para patentar más cosas o para hacer nuevas marcas o para nuevos fármacos, es que necesitas un retorno de dinero para continuar investigando en otra cosa. Es que si no... A lo mejor es el sistema menos malo de los que hay, que se ha planteado, o a lo mejor se puede mejorar y toda persona tiene derecho a opinar y a decir, pues yo creo que esto se puede mejorar así, o hacer esta serie de exclusiones dentro del sistema. De hecho hay una exclusión para el interés público y para todo el tema de fármacos, creo que la hay. Lo que pasa es que pues se aplica o no se aplica, o hay lobbies detrás, y es que son cosas complicadas. No todos los sistemas son perfectos, ni de todo nos puede, igual que yo qué sé, cualquier ley, no nos puede parecer, es al final un consenso social que se ha llegado en... Sí, pero que además es lo que tú comentabas, ¿no? Al final si no tienes una motivación económica, a lo mejor no descubres aquello, no inviertes en esa investigación que es lo que va a producir algo
que Claro. beneficia a la Y humanidad. prueba y error, porque al Prueba y final error, esto no me tu sirve, tiempo. esto no me sirve, esto no me sirve. Dinero, dinero, dinero. ¿De dónde sacas ese dinero? Entonces, si al final tienes algo que va a mejorar mucho la humanidad, lo tienes también porque vas a tener ese retorno. Si no tienes ese retorno, no se hubiese creado o no lo vas a crear en el Claro, futuro. al final una Y empresa estás un poco farmacéutica, en el 16,5% de lo que gana lo reinvierte. Un 16 es mucho. Es Si tú mucho, tienes 10 una euros barbaridad. son 2 Sí, sí, euros. sí, sí. Y al final tienes que reinvertir y es cadena de valor, no sé. Es que no sé hasta qué punto. No lo sé, son cosas que hay que pensar, pero tampoco se puede hablar libremente. O sea, tan libremente de esto tiene que ser libre, esto ¿por qué esto sí, esto no? ¿Sabes? O sea, hay que darle más vueltas, creo Además, yo. precisamente con las farmacéuticas muchas veces están muy criminalizadas por la gente, cuando en realidad al final tienen que verse desde el punto de vista de que son un negocio y como negocio tienen que actuar como tal. Como pasó con la vacuna del COVID, que también se las criticó mucho. Sí. Sabes que Pero es que si no tuvieran dinero para investigar para la vacuna del COVID, pues aquí tendremos un problema muy grave también. No lo es ni defendiendo ni criticando, es No, lo no, que hay es el objetivo y cada y- uno que saque sus conclusiones. Yo no tengo la mía clara, la verdad, porque a veces lo pienso, no tengo la mía clara. es cierto, es difícil, ¿eh? No era una pregunta fácil, ¿eh? Santi ahí intentaba ahí tocarte. Bueno, tengo otra difícil, no tan polémica, pero sí que considero que va a ser algo difícil. Me has dicho que tú eres más del mundo analógico, no eres Sí, tan y digital, te gusta el mundo analógico. Mucho el papel, escribo mucho en papel. Los libros, el papel. Sí, y Parece que no hay subrayar, nada. porque se me queda más en la cabeza. No, no es por otra cosa, es porque se me queda más en la cabeza. Sí, yo de hecho es que te quiero decir, ahí tengo una disyuntiva, ¿no? Porque he hecho un máster en innovación digital y soy muy analógico, sí. Y además eres muy joven. Y soy muy joven, pero es que, bueno, estoy chapa a la antigua, no sé. No, no es problema. Te lo decía porque ahora una de las tecnologías que más están revolucionando el mundo, y digo el mundo porque abarca todos los sectores, la inteligencia artificial, Sí. hasta ahora solo ayudan a tener ideas, Bueno, no pero, sé, pero está avanzando quizás muy llegue el rápido. momento- Está avanzando muy rápido. quizás llegue el momento en el que las inteligencias artificiales puedan tener ideas. La idea pertenecerá a la inteligencia artificial, a quien tenga la inteligencia artificial, al quien la haya creado. Hay un debate abierto en eso y es que el problema es que el sistema digital está avanzando de manera exponencial, así. Y la ley Nunca va no puede ir irse. tan rápido, es más lineal. Entonces, intentar coger ese desarrollo tan rápido por parte de una ley, intentar regular eso es que es muy complicado. Y todos los problemas, todos los dilemas, no son problemas, son dilemas al final morales que crea, son complicados. A mí el problema mayor que le veo a la inteligencia artificial es que es como una calculadora, ¿no? Al final, hacer una raíz cuadrada, yo me lo ponen en un papel, no la sé hacer. Pues que una inteligencia artificial te predetermine el pensamiento, te predetermine muchas respuestas, ostras, yo creo, no sé, un poco más en la capacidad crítica, que para eso somos personas, y a lo mejor piensan mejor que nosotros, ¿sabes? Y a lo mejor te dan una respuesta más fácil y que no has tenido que discurrir tanto, pero no es tu respuesta, es la respuesta que te ha dado una máquina. Entonces, no sé, soy un poco escéptico, pero yo creo que en todo desarrollo humano se es escéptico, ¿no? En toda revolución industrial, que estamos en la cuarta, se es escéptico. Hay un sector de la población que lo ve maravilloso, o a lo mejor el mismo sector también es escéptico en ciertas cosas. Yo soy un poco escéptico porque ¿quién está detrás de la inteligencia artificial? ¿Quién la ha programado? ¿Cómo se ha programado y con qué datos? ¿Y quiénes son las empresas que lo llevan? Que al final son grandes empresas, ¿eh? No nos olvidemos. Santi. A ver, yo soy muy partidario de Yo soy de la a inteligencia artificial. favor, pero Reconozco que hace falta una legislación como la que está haciendo Europa. Europa está a lo legislando mejor un poco mucho. restrictiva para mi Sí, gusto. pero es restrictiva por lo que tú dices precisamente, porque al final lo que está tratando Europa, desde mi punto de vista, yo tampoco soy un experto en la materia, Yo tampoco. pero yo veo que ellos lo que tratan de hacer es proteger nuestros datos, porque al final la inteligencia artificial es una herramienta muy potente, con la que se puede manipular a la gente a través de ingeniería social y que no es nada fácil de controlar. Entonces, o establecemos legalmente limitaciones o al final estamos expuestos y ni siquiera nos estamos dando cuenta porque nuestros datos los entregamos libremente. Es verdad. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Para mí, la inteligencia artificial me encanta, la uso mucho.
no deja de ser una herramienta muy poderosa, pero no deja de ser un martillo. Al final, si yo trabajo con una inteligencia artificial y acabo llegando a una idea innovadora, lo he hecho con la inteligencia artificial. Ayudándome de. Pero lo que has empleado tú, más innovación tú de tu cabeza, de tú mismo, de los conocimientos que tengas, ¿o te ha ayudado más la inteligencia? Es que no sé, ¿sabes? Es probable, no, sí, seguro que la inteligencia artificial va a tener más conocimientos. Es que es así, no. ella está conectada ya, pero buscas cosas muy específicas y no sabe contestarte, porque no está entrenada para eso. Obviamente hay partes donde es imposible, pero entonces para ello tampoco te resulta tan útil una inteligencia artificial. De hecho, en los Oscars hace unos años, el mejor guión original, y salió la tía y dice, pues esto lo he hecho con IA. ¿Sabes? Y después dices, he dado el mejor guión original a una inteligencia artificial y no sé qué pasó, no sé si se lo quitaron, no sé qué hicieron con eso. No, pero eso hablamos de un guión de cine que es algo... De un guión de cine, sí, ocio, pero por digamos, ponerte un ejemplo así... resulta que el premio Nobel de Física sí. de 2024 también lo ha ganado la inteligencia artificial. Sí. Todo, al final todo lo ganará la inteligencia. Todo porque lo utilizas y al final es una herramienta, es como el móvil. Sí. Si lo utilizas para un beneficio, pues bien, pero si dependes 100% de ello para llegar a conclusiones... A ver, como cualquier herramienta, si la usas mal, no funciona bien. Y hoy en día, sabes que muchos estudiantes lo que se dedican es a obviar ese pensamiento crítico que deberían de tener, y cuando tienen que hacer un trabajo copian un texto, lo pegan y tal cual ha salido lo vuelven a poner en el... Y hoy en día muchos profesores... También. Me acuerdo, Jonathan y Jonathan y Cristina, lo voy a mencionar, que son amigos míos, les han hecho hacer el proyecto de investigación del instituto sobre Monóvar. Sobre Monóvar. ¿Qué sabe la inteligencia artificial de cosas históricas de Monóvar? Anda, muy interesante. ¿Qué sabe la inteligencia? Y han tenido que ir al archivo municipal, han tenido que llamar a Alicia, han tenido que llamar a Marcial Poveda, han tenido... ¿Ves? Y ahí el ChatGPT no te da respuesta. Claro, son cosas muy concretas, no está entrenada. Y conoces cosas sobre Monóvar. Claro, y tanto. Entonces... Sin embargo, si todo ese conocimiento, si todos esos archivos se le pudieran dar a la inteligencia artificial, ¿qué podríamos descubrir? ¿Qué cosas se nos están pasando como personas? ¿O qué te podría desfigurar también? También, quizás, sí. Claro, no lo sé. O sea, digitalizar el archivo, de hecho creo que lo está haciendo Alicia poquito a poco. Poco a poco, sí. Me parece genial y una súper iniciativa. Volcar todos esos datos de inteligencia artificial y que te mezcle una cosa con la otra y que te saque contexto histórico, que a lo mejor es correcto, que a lo mejor no. No sé, es que no lo sé. Es que es muy complejo, ¿no? Es complejo, es muy complejo. Entonces no tendría una respuesta que darte a eso. Claro, es complejo. O sea, simplemente es pues, hablar, especular y divagar un poco sobre... Sí, pero no sé. Que... Por eso que soy un poco escéptico, pero sí, es una herramienta de trabajo. Yo lo utilizo el primero. Para cosas muy generales, pero para hacer resúmenes sobre todo. Hace un par de días o 3, no es que haga X tiempo, leí una noticia donde las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos, en Silicon Valley, en la zona de Los Ángeles, estaban mandando ya cartas a los empleados pidiéndoles que el uso de la inteligencia artificial fuese obligatorio. No opcional, sino obligatorio, porque la eficiencia aumenta una auténtica barbaridad. De hecho, en muchas empresas, cuando alguien utilizaba la inteligencia artificial, se escondía. Es decir, claro, no lo he hecho yo, a ver si tal. No sé. Y ahora ha cambiado lo contrario. O sea, ahora se premia quien lo utilice bien, ¿no? Lo estoy utilizando porque estoy siendo más eficiente que este que no lo está utilizando. Sí. Sí, puede ser. Porque al final tú buscas la eficiencia y... También he leído, no sé si es verdad o es falso, a lo mejor es falso, no lo sé, sobre cómo educan a los hijos de Silicon Valley. Y los educan con tiza, con pizarras. ¿Con pizarras? Método tradicional. Y si los magnates tecnológicos, no sé si es verdad, los están educando de esa manera, por algo será. Sí, ¿no? Totalmente. Y no con inteligencia artificial, sino el método tradicional. No sé si lo hacen realmente, pero es lo que he leído. Entonces, me da que pensar. O sea, al final, yo abogo mucho por la conciencia crítica. Sí, y no sé hasta qué
punto puede llegar a anularla o a condicionar tu pensamiento propio. Estoy totalmente de acuerdo. Y también, Santi, te digo una cosa, lo que no sé es cómo, porque eso supongo que necesitaremos unos años, Sí, sí. unas generaciones para saberlo, pero al final esto de que se habla muchas veces de la educación, de que si los niños con tablets, que sin tablets, es verdad que la mayoría de expertos, ¿no?, hablan sobre el no uso de las tablets, el sistema tradicional. Sí. Pero es que no tenemos resultados, no sabemos, claro, no si sabemos. Eso va a ser así en También el futuro, a mí, ¿no? Si va... he leído bastante sobre filtros burbuja. Esto de que nos estamos polarizando por el uso que hacemos de nuestro propio algoritmo, o sea, nos metemos a TikTok, a Instagram y vemos lo que nos interesa ver y no vemos la otra parte y no sabemos contrastar las ideas. Entonces todo el tema de filtros burbuja y también la inteligencia artificial condiciona mucho a la polarización, ¿no? Sobre todo y a si no lograr una concordia, sino un pensamiento, un pack, ¿no? Sí, sobre todo si no tienes un pensamiento crítico. Claro. Entonces creo que es fundamental en la educación educar con conciencia crítica. Sería... y cuando la tengas, pues ya poder utilizar estas herramientas. Totalmente, porque no sé hasta qué punto empieza a tener sentido que la gente tenga a veces mucho conocimiento amplio de ciertas cosas, que es como la calculadora. Ya no necesitamos saber multiplicar. Yo creo que cosas. Sí, y de hecho, los nuevos, sobre todo en el sistema inglés, a muchos científicos ya no los contratan. Científicos y en Estados Unidos, yo viví con estadounidenses, y tienen un conocimiento bestial sobre su campo, pero no saben dónde está la capital de España. Eso es un problema, ¿eh? O sea, a mí me gusta que la gente tenga, bueno, a mí, una visión general de las cosas, sepa y sobre todo tenga un conocimiento en humanidades, en historia, en geografía, en filosofía, en todo este tema, lo veo muy importante. Y sobre todo que, ya que las respuestas nos las puede dar un libro, que al final tengamos una conciencia crítica y sepamos de dónde venimos, por qué venimos, qué hemos cometido el ser humano cruel, que hemos hecho maravillosamente, y al final un poco tener conciencia crítica y conciencia social. Saber de historia es una de las cosas más importantes que debería de saber cualquier persona. Y que se abogue más por un profesional formado y educado en humanidades, que las hemos dejado muy apartadas, ¿no? Toda la parte de latín, de griego, de filosofía, de historia, y se está volviendo, ¿eh? Y sobre todo las grandes tecnológicas están contratando a humanistas, que no hay. Sí, eso es una buena iniciativa. Santi, es verdad que la historia se da en los colegios, es importante, en los colegios, en los institutos, en el bachiller, la economía, ¿no? Yo la he dado, ¿eh? Sí, con un profesor muy bueno en bachiller. En bachiller, justo en bachiller, al final, optativa. De la parte social. ¿Crees que economía debería ser una asignatura que se... Y en economía no te hablo de una economía, sino una economía cercana del hogar, de saber manejar, de saber que las personas se administren correctamente. Obviamente. Y también, aparte de no solo en el colegio, porque es que el colegio no te lo puede enseñar todo, en casa. Por ejemplo, la paga, ¿sabes? Sí. Que den paga los padres a los hijos y que den sus 5 euros y que se los administren. Sí. Eso es economía, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es parte de cada uno, de cada padre y de cada madre, o no comprar todos los caprichos que tenga un hijo. Eso también, después, en la parte... Hay que tener al final un conocimiento general de materias sociales, de historia, de geografía, de economía, también algo de ciudadanía, que muchas veces abogado lo de educación a la ciudadanía, sino porque está adoctrinando a los niños, tener un conocimiento general de lo que es la Constitución española, que es la norma básica que rige a los españoles, saber qué derechos tienes, qué derechos no tienes, qué moneda utilizas, por qué utilizas esta y no utilizas otra. Todo eso, o sea, conciencia social, al final la economía también, y saber administrar, sobre todo saber administrar el dinero de manera... no sé, eficiente, y que el dinero, por ejemplo, que el dinero público no es de nadie, es de los ciudadanos. Eso es importante porque dicen, no, que den dinero para esto, o que regalen los trenes, o que a lo mejor Mazón ha dado no sé cuánto dinero para no sé quién. Sí, pero porque se ha dado, pero porque no lo da una persona, es un dinero que está administrando otra persona, bueno, en fin. Correcto. O en el ayuntamiento, en cualquier sitio. Al final es que se tiende mucho que es dinero de todos, es un impuesto, y pues tienes que estar enterado de qué se gasta, por qué se gasta,
y tú como ciudadano puedes hacer apelaciones y puedes decir por qué lo has gastado aquí. Totalmente. Y no en esto. Y no te hace falta ser concejal, no te hace falta ser por un registro de entrada. Cualquier persona puede informarse de cosas y que... No, porque muchas veces las noticias vienen así, ¿no? Cuando un noticiario tiene un interés... Si el gobierno valenciano o el gobierno español... Tanto, y muchas veces personas, el conseller de tal... Sí, o hay subvenciones de yo qué sé, del bono transporte, que yo estoy de acuerdo en que se potencie el transporte público. También que se sepa de dónde se paga y que se sepa que los trenes no son gratis y que los trenes si llegan tarde ahora no me puedo quejar porque el tren llega tarde. Claro, como es gratis, no es gratis, los paga los paga con tus impuestos. Así es. Entonces te puedes quejar y ahora no me puedo quejar porque no es gratis el tren, es el servicio, vale un dinero. Eso es. Así es. Muy importante, Santi. Bueno, hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Tu de trayectoria, de todo esto. Me gustaría hablar un poquito del Casino Talks. Sí, claro, sí. Que habíamos venido un poco a eso. Sí, ¿no? sí. Hemos hablado pero de eso no. Bueno, háblame de cómo nace la idea y en qué momento sentiste que hacía falta algo así en Monobar. No lo sentí. Es que se aliaron los astros, la verdad. Sí, porque fue una noche de ver, bueno, y de verdad que no es esto por contar una milonga, es que fue así. Sí. Fue unos días antes, mi tía, recién salidos del COVID, acababa de ser elegida presidenta del casino, mi tía María. Sí. Y quería hacer algo para los jóvenes, pero algo que tuviera valor. O sea, antes se han hecho los 40 principales, se han hecho no sé qué, ha sido un día, se gastaba muchísimo dinero en eso y al final, ¿en qué repercutía para, yo qué sé, para la gente joven, para tal? Y al final me dijo, hay que hacer algo para los jóvenes. Y yo dije, pues no sé, ya le daré una vuelta. Y a los 2-3 días fue la presentación de los conciertos de fiestas. Y estaba con mi amigo Ricardo en la terraza del casino. Y nos sentamos a cenar. Y mi amigo Ricardo me dijo que acabó su TFG. Y yo acabé también el TFM. Dice, es que yo acabo de acabar ahora la carrera, fue el COVID, no tengo dónde presentarlo y a mí me gustaría que mi familia lo viera, los resultados que he alcanzado, porque al final es un motivo de orgullo, ¿no? Ir al proyecto de final de grado, y eso se hacía online, nadie lo veía, solo estabas tú, el profesor y un tribunal. Claro. Y entonces, pues él quería hacerlo y yo pues también dije, pues es buena idea. Y estaba mi tía sentada al lado y yo la miré así, pero y bueno, y yo hice pim pam pum, y al final fue la idea así. Yo dije, en el casino se necesita hacer algo para jóvenes, él quiere presentar no sé qué, y al final iba a ser algo muy reducido el primer año. Y llamé a Esther, porque Esther es una persona que tiene muchos contactos con la universidad, una tía que se mueve muchísimo, que sabe moverse además, y fue amiga mía, profesora de inglés también. Y dije, Esther, está esta idea, tú te sumas, y dijo, sí. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, no había nombre, no había nombre. Sí. Y bueno, después nos sentamos con Marianne, con Desi, bueno, con la gente que estaba en el casino, lo propusimos y dijimos, hay que hacer algo pequeño el primer año, no hay dinero, no sé qué, no sé cuánto. Llamamos a 1000 sitios, los sacamos donde no había y al final, claro, nosotros, Esther se lo dijo a unos amigos, yo se lo dije a otros, hicimos un Call of Papers, que es para toda la gente, el Call for Papers, es que toda la gente que quisiera participar, que nos enviara un pequeño resumen de la ponencia que quisiera hacer, se apuntaron varios y con eso pues formamos la primera edición. Entonces la primera edición sí que era muy científica, me quiere sonar a mí. No, bueno, científica. Vino Silve porque es que Silve tenía contacto con Esther por algo previo, pero es que bueno, en fin, todo. Silve fue un puntazo, Sí, Silve es que fue el primer año. Silve es que Silve. El primer año traer a Silve. Silve y que viniera y que aceptara y que sí. Y nada. Aún estoy yo peleando para traerlo aquí, ¿sabes? No te creas es que es difícil traer a Silvia Monobar. Hombre, y tanto. Y de hecho... Vino en Navidades y tenía... No, de hecho su hermano muchas veces dice, no lo consigo traer y yo lo consigues traer tú. Y muchas veces que voy y paso por la tienda de deporte. Y bueno, pues sí. Y Silvia nos ayudó mucho, movimos el evento entre todos y nos sentamos, ¿qué hay que hacer? O sea, todos los ponentes, ¿qué hay que hacer? Nos preguntaron, no lo sé. No sé qué hay que hacer. Nosotros estábamos... Y Nuria Artiaga, que es profesora de filosofía, queremos a un filósofo el primer año. Y dijimos a Nuria. Nuria es más mayor, pero dijimos, tiene que ser Nuria. Y Nuria dice,
esto hay que explicar-ho com un conte a la meva xica. Para que la gente se entere, esto hay que explicarlo como un cuento, para que para mi que la hija gente se entere de lo que yo estoy haciendo. Sí. Y que dure poquito, un cuarto de hora, un cuento. Y cada uno contó su cuento. Y salió bien. Y que ese día no sabíamos qué iba a pasar, si iba a salir bien, si iba a gustar, si no iba a gustar. No lo sabíamos. Lo hicimos, nos sentamos en una mesa y tiramos para adelante. Y dijimos lo que dure y lo que salga. Y ya está. Y al final todos los hicieron demasiado bien. Y bueno, pues continuamos la segunda, la tercera, intentamos profesionalizarlo, crecer, hacer un equipo, un comité científico, un equipo organizador potente y bueno, pues así sigue. Tercera, vemos que lleváis 3, 4 ediciones. Quinta esta. Quinta es esta que Esta que entra, quinta, esta cuarta, hemos hecho quinta 4. ya. Ostras, cómo pasa el tiempo, tío. Sí, pasa rápido. ¿Cómo percibes tú, o sea, cómo crees que ha percibido Monobar esa...? Pues yo en general las opiniones que tengo son muy positivas. La gente, sí que me gustaría que viniera más gente joven, que viene cada vez más, sobre todo el instituto. Me gustaría que eso se llenara de gente de 20, 25 años. Me encantaría, porque eso es un evento... Eso es verdad que va mucha gente... Sí, de padres, de tal, que es normal. Claro. Tú quieres ver a tu hijo, quieres ver a tu, yo qué sé, a tu amigo, quieres ver a tal... Pero que vaya más gente joven y más gente joven se interese, porque es un evento abierto al público, a todo el mundo. O sea, es un evento que se hace en el Casino de Monóvar, que está auspiciado por el Casino de Monóvar, pero que es abierto al público y todo el mundo puede ir. Y que vaya gente joven y gente que tuviera la problemática que yo tenía de a quién le pregunto que no lo sé, que quiero estudiar y no sé qué quiero estudiar, y a lo mejor una trayectoria profesional me llama la atención y tiro por aquí que no lo había pensado. O a lo mejor lo tengo claro y lo ratifico. Eso, Santi, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en general en la educación, y es el que, ostras, somos demasiado jóvenes todavía como para saber en qué queremos enfocarnos. Y prueba y error, ¿no? Prueba y error, pero son momentos muy complicados, y al final lo que decidas y con 18 puede definir, ¿no? Condiciona, ¿no? Tu futuro. Es muy complicado, y creo que estos eventos pueden ayudar mucho a... Sí, por eso yo hago, y también hago llamamiento a que la gente que de otros años está todo en YouTube colgado, que lo vea. Que lo vea. Lo de todos los años que hemos hecho. Que lo vea y que saque sus conclusiones, ¿no? Para mí, yo, Santi, te hablo un poco personalmente, es algo que llevaba deseando que pasara en Monobar, no en Casino Talks. De hecho, parte de lo que yo quería hacer en Monobar, si alguna vez hubiese tenido la oportunidad de haber estado en el ayuntamiento, era eso. O sea, que me pareció fantástico desde el primer año que fui. Disteis en medio, es algo que es necesario, no en Monobar, en todos los sitios, en todos los pueblos. Tener ciertos referentes es fundamental que vaya. Y que son personas muy normal, quiero decir, claro, son brillantes profesionalmente, pero es que son personas súper accesibles. Sí. Todo el mundo, ¿eh? Totalmente. Yo creo que cuanto más desarrollada tiene la carrera una persona, más cercana es y más intenta ayudar. Más parece que tenga los pies en el suelo, más quiere eso, lo que tú has dicho. Y más dudas tiene. Sí, a mí la duda tiene. Esa parte de orientar, que la gente pueda sí. ver que las decisiones que tome van a tener un camino, y que hay gente que está haciendo ciertas cosas. Oye, pues me interesa lo que está haciendo, porque además luego también hay mucha cercanía a la hora de que cuando han terminado la ponencia, pues luego hay una charla, y lo intentamos hacer para... hay una comida, ¿no? Que no comida, sé, hay un si coffee break, hay... Sí, se puede apuntar todo el mundo que quiera. O sea, se puede ir a la comida, puede ir a todo. Al vino de honor, también está la parte del coffee break, a todo, y puedes hablar con ellos, o sea, cualquier persona que vaya, sí. En esa primera edición que me comentabas, fue un poco, no voy a decir improvisada, pero sí, ostras, no sabemos. Fue improvisada. Fue improvisada, ¿no? No sabemos dónde estamos metiendo, pero hay esto. Ahora ya no, ahora ya hay está más profesionalizado, se medita muy bien y se trabaja muy bien todos los aspectos de estas. ¿Cómo hacéis ahora la elección de los ponentes? Pues también el call for papers siempre está. A mí me gusta, siempre me ha gustado que quien venga sea alguien que tenga ilusión por hacerlo, porque es quien te lo va a hacer bien. Es la persona que tiene ilusión, que quiere participar, que hay mucha gente. Es que yo el año que viene me gustaría participar, pues tú el primero. Claro, muy bien. Porque es la gente que sabes que se va a involucrar, que lo va a hacer bien y que tiene ganas. Entonces ellos después pues perfiles que no hayamos tocado en otras ediciones.
porque hay gente profesional en muchos ámbitos y que no ha venido por X o por Y o que no ha podido otro año, pero cosas que otros años no se haya traído, intentar que en una nueva edición esté y perfiles muy distintos, o sea, y que haya también equilibrio multidisciplinar, como dice sí, la palabra, de mujeres, de hombres más jóvenes con un poco más de trayectoria, con menos estudiantes profesionales y académicos, intentar juntarlos en una misma. Entonces al final es difícil, es un encaje de bolillos que hay que pensar mucho y que encima la gente acepte que cada vez tenemos menos problemas, o sea, cada vez la gente quiere participar. Santi, dos cosas al respecto, cosas que yo, por mi participación, por lo que he visto, ¿no? por acudir a estas charlas que he podido observar y que me generan dudas. Dura un fin de semana, por lo general. Viernes por la tarde, sábado por la mañana. Realmente es un día, pero se parten... Y yo me he dado cuenta que mucha gente necesita más minutos de los que realmente tiene. ¿Qué verías tú mejor? ¿Hacer menos gente con más minutos para sus charlas? ¿Tener la misma cantidad de gente, pero que se sigan ajustando esos minutos? ¿O por qué no alargarlo en varias semanas? ¿O por qué no alargarlo en varios días? Porque si lo alargas en varias semanas, el factor de público, cuanta más gente tengas, más público viene. Ajá. Una. La otra, si tú eres estudiante, necesitas tenerlo concentrado para intentar ir al máximo número de charlas, intentar nutrirte de la mayor manera. Y si tú das un tiempo ilimitado, se enrollan como las persianas y la gente pierde el hilo. Y nosotros lo que intentamos con el formato de un cuarto de hora es que cuando tú te empiezas a aburrir de escuchar a alguien, cambian. Entonces no da tiempo, pero por eso decimos, muy importante hacer esto con cronómetro y medirlo antes de ir. Entonces intentamos hacerlo así. Es un formato que ha funcionado. Yo sé por ejemplo, Josep se quedó sin nada y lo hizo aquí. Aquí y me hubiera gustado que lo hiciera ahí. Yo digo, es que deberías haber hecho esto, lo otro nos da igual. Era eso. Era lo último. Y le cortamos y dijimos... Qué lástima, pero es que había que cortar porque es que encima, si no, ¿cuándo como yo? ¿O cuándo me voy a hacerme el café? Es que si no, se estiraría todo el día. Claro, y que tú tienes que poner un límite y a lo mejor el límite pues es el que es. Veo que lo después vienen aquí y lo hacen. Entonces a ti te beneficia. ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que sabe muy bien de lo que sabe, pero comunicar es otra habilidad. Es que es muy difícil. Y encima tenemos gente, o sea, yo he pensado mucha gente que digo, tiene una trayectoria que flipas, pero le falta comunicar y enganchar al público, porque también que tenga la parte de atractivo de enganchar. Sí. De enganchar, es muy importante. O sea, también en la parte show. Sí. Recuerdo mucho, me acuerdo de la ponencia que hizo en la primera edición, que llamó mucho la atención, que fue la de María, la de Nico. Que se tiró por el suelo. Que es que supo enganchar al público. Después de Silve. O sea, acaba Silve y no veas todo el ella, papelazo. Qué fach. Yo conozco muy bien a María. Sí. Y eso es algo posible de María. Y lo hizo, y mira, y lo hizo. Fue tremendo. No me lo dijo ella. ¿Qué vas a hacer? Algo faré. Auténtica, de verdad auténtica. Porque ella es auténtica como persona. Gente como que persona... de verdad que acaba enganchando al público, que disfrutas, que estás entretenido, que estás aprendiendo. Joder, lo tienen todo. Es que hay casos son que, showman, showwoman, ella lo es. Sí. Muy bien. Me acuerdo mucho de esa ponencia. Es que ella lo es. Yo me acuerdo de esa. Pero, ¿y tú tienes alguna que recuerdes con especial cariño, con especial...? Es que también yo recuerdo con mucho cariño amigos. Gente que ha pasado cercana a mí, que yo no sé qué hace en su vida profesional. Ajá. Y gente que has visto que ha crecido y que ha crecido contigo. Sobre todo compañeros de clase. Los recuerdo con mucho cariño. A Blanca, a Cristina, pues a Raúl. Son gente que ha crecido conmigo, que las has tenido al lado, y es gente que no ni es por menospreciar. Y después la de Lola, de la segunda edición, por la tarde, la última, esa fue impresionante, porque ves la aplicabilidad social, qué pueden hacer con los pacientes quemados. Pues Lola fue increíble. Y todos los médicos me han gustado mucho. Todos. Silve, Alberto también. Es que Pilar Algarra con su trayectoria con el Instituto Cervantes. Sí. Joder, es que hay muchos. Es que no... Bosca me encantó. Bosca fue fantástica. Ya es difícil dar una charla sobre
arte. Y qué visual. Sobre arte es algo muy Y visual. es que hay que ponerla todos los años. Ya hemos dicho, arte todos los años. Sí. Humanidades todos los años. Tengo que traerlas. Me dijo que vendría a Monobar Wild, pero claro, coincidir con Es ella... que no es fácil. es una tía que cada día se cotiza más. O sea, a lo mejor Sí, que sí. sí. ¿Has visto lo que hace? ¿Y por qué en Monobar no hace- tenemos eso? Maravilla. Deberíamos de tener uno de ella. ¿Por qué en Monobar no tenemos Deberíamos eso? tener uno de Y ellos. eso, ahí está. Borramos el representado de Monobar. Lugran y ponemos el de... ¿Por qué no? El de ¿Por qué Bosca, no? que tiene un lienzo... de- ¿Por qué no? de- No hay un museo del arte al carrer o en el casino o donde quiera hay ella. cosas, ¿no? Creo que Xavi ha hecho alguna cosa también Sí, por ahí. porque han hecho no varios. entiendo por qué no está ella. Debería de estar. Y si es una muralista, bueno, en fin. Debería. Estará. Seguro. Ojalá, no me cabe duda de que ojalá. esté. Además, hacemos de aquí un llamamiento. Sí. Yo lo hago A ya. quien corresponda Sí. para que nos traiga a Bosca aquí en Monobar y nos... Ojalá. y nos En cualquier explique sitio, no tiene por qué ser institución o pública o privada. Quien quiera, pues yo creo que ella lo haría y lo haría con de muy buen agrado, no sé. Sí. Otra que me gustó mucho en la última edición, me pareció fantástica, además no la conocía ella y me sorprendió mucho, fue la de la neuróloga, ¿cómo se llamaba? Yolanda. Yolanda. Que además iba a venir al programa, bueno, quedé con ella y todo, lo que pasa que al final ella no está aquí, pensaba en un principio que íbamos a hacerlo online, pero yo hasta el momento no he querido hacer Yolanda, nada online. no lo sé, yo creía que sí que estaba, pero no sé. No sé, por lo menos cuando hablé Vale. con ella. Ya quedamos con que lo haríamos. Sí, y es dentro, que volver a Yolanda además escribirle, porque además es que fue... Su charla fue espectacular porque es de un nivel técnico Sí, pero muy ¿cómo la, alto, y cómo la bajó? pero cómo la supo O sea, transmitir cómo a la gente, bajó al nivel llano. Y es Eso que muy esos son los complicado. buenos. Eso es muy complicado. Y es que esos son los buenos. Yo me acuerdo, Alberto, por ejemplo, cuando explicó todo el tema de la sangre y lo explicó con lo de... ¿con qué fue? Érase una vez. Así que sí. Y lo explicó con eso. Entonces, es que es gente muy buena. Y cuanto más conocimiento técnico tienen, más saben va a aterrizarlo el terreno. Cosa que no es nada fácil, ¿eh? Sí. ¿Has notado que ese proyecto, el de Casino Talks, haya influido en otros colectivos o en otros espacios culturales de aquí de Monóvar o de fuera? ¿Alguien os ha cogido la idea y ha querido...? Sobre todo las interrelaciones que se han creado. Es en lo que me quedo, sobre todo el último año. Por ejemplo, estaba Lau grabando, estaba Bosca exponiendo, estaba Ángel Ortigosa con el vino. Ahora Bosca le va a hacer a Ángel la etiqueta del vino. Anda, no me digas. Yo creo que lo Es dijo aquí. Yo creo que lo dijo aquí. Sí, ¿no? algo, sí, lo dijo. Sí. Por eso lo he Sí, dicho. que O sí, sea, que sí, que que no sí. quiero, no. Y Lau ha grabado para Bosca muchos vídeos muy chulos porque Lau tiene una precisión técnica espectacular a la hora de grabar vídeos, un gusto exquisito. Entonces, las interrelaciones, Emma con Edurne, que Edurne es jueza y Emma tiene todo el tema de mediación. Sí. Todas las interrelaciones que se han creado entre los ponentes y la gente de Monóvar y gente de a pie de calle o empresarios que han contactado con X persona porque o han conseguido trabajo por tal o unas prácticas por sentándote en una mesa al final y comiendo, ¿sabes? Gracias, Santi, también, porque muchos de los ponentes que fueron a Casino Talks han venido aquí gracias a ti, a tu iniciativa, a comentármelo. Sí, es que yo lo veo importante y están Enrique también, Enrique de Radio Monóvar también Sí, ha llevado mucha gente y yo lo veo bonito, ¿no? Al final ha sido un proyecto bonito que se ha creado por el simple hecho de divulgar y de que se vea lo que hay realmente en Monóvar, que Monóvar no es lo que algunos intentan hacer ver, sino Monóvar es mucho más. Cierto. Además, creo que es una buena combinación porque tenemos esos tres espacios, ¿no? Un espacio de 15 minutos de presentación de un tema muy concreto para dar a conocer, para que la gente entienda. Luego tenemos con Enrique un espacio local de radio pura, con Enrique, que es Un comunicador bestial, un comunicador comunica muy bien. primera, una persona con mucha integridad. Muy buena persona. Un tío que no falla. Y luego tenemos esto que también sirve un poco, no hay límite de tiempo, también tienes toda la libertad para decir cualquier barbaridad que Así se te es, ocurra, sí, sí. que se han dicho, ¿eh? Sí. Que se han dicho barbaridades. Sí. Y bueno, eso, ¿no? Pueden venir y explayarse un el poquito. formato golfo, ¿no? El formato golfo. Así que sí, si tenemos esos tres espacios, Sí. tenemos mucho que aportar, mucho que decirle. Pero también recogería el guante que te lanzó Enrique en la entrevista. Un Monóvar Wild en Radio Monóvar, algún episodio, o sea, a lo mejor que lo grabes aquí, pero que... No, a ver, yo sé, es algo que ya he hablado con él. Mis episodios están en YouTube, sí. Están en YouTube, pero
pero que se ponga en la radio. Pero que ya que es un podcast... yo ya le he dicho que están libres para utilizarse en el horario que ellos quieran. ¿Sabes qué pasa? Aquí el único problema es el tiempo. Porque yo sé que Enrique querría y lo pondría entero. Y él diría, bueno, pues ¿a qué hora? Claro, estos son 2 horas de. Pues el fin de semana no ponen los discos, pues. Esto se pone, eso es. Cuando se ponen los discos, pues a una hora determinada, pues poner todos los episodios. Yo los tengo disponibles. O uno a la semana, no sé. Me cuesta poco. Y además Enrique me dijo hace poco, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos que juntarnos. Es verdad, tenemos que hacerlo. Él lleva sus líos, yo llevo los míos. Sí. Se hará, está disponible y el día que. Pero recoge el guante. Sí, lo sé. Bueno, tomo nota del guante. ¿Planes de futuro, Santi? ¿Qué tenéis pensado? ¿Algún reto, alguna novedad? ¿Algo pues mi plan de futuro, en cuanto a Casino Talks, claro. Pues mi plan de futuro es dejar paso a savia nueva generación. ¿Tiras? No tiro, no, estoy detrás. Es algo que siempre voy a estar detrás. Sí. Pero sí que intentar darle un nuevo formato, una nueva proyección, un nuevo liderazgo, una nueva dirección. Sí. Y ya lo están asumiendo. Inés y Ángela, Javi, Ana, ayudan mucho, son muy buenos. Yo te diría que lo hacen mejor que yo, lo hacen muy bien. Lo hacen muy, muy bien. Y son personas que aparte de ser muy buenos profesionales y organizar estupendamente, es que son muy buenas personas. O sea, en el plano de laboral, de actitud, tienen una aptitud, o sea, son buenos profesionales y buenas personas. Entonces, que lo cojan ellos porque lo van a hacer muy bien. Ya de cara a esta próxima edición, sí, yo ya no soy el director. Oficialmente ya no lo soy. Ya no eres el director. O sea, ¿Quién ha asumido Inés y Ángela, las dos, sí, y lo están haciendo muy bien. Y encima son 2 mujeres, las mujeres lo controlan mejor. Y se enfadan menos, pero son más meticulosos, lo hacen muy bien. Está bien que haya esos cambios de dirección. Hay que hacerlo, sobre todo los proyectos que funcionan. Entra gente nueva, pone todo otra vez encima de la mesa, porque al final va pasando el tiempo. Y no es que se pierda la ilusión, pero sí que solemos atender o la a la energía, costumbre. O la energía, ¿no? Tendemos a acomodarnos, a acostumbrarnos. Sí. Y cuando entra alguien nuevo, entra con mucha fuerza, con nuevas ideas, queriendo aportar, queriendo sumar. Así que sí que está muy bien. Entonces yo eso, y sobre todo intento dejarlo en un momento muy bueno, o sea, en una edición muy buena que fue la pasada. Sí. Pero no lo dejo, o sea, estoy detrás y les ayudo en todo lo que puedo. Y encima es que estoy opositando y no puedo dedicarle tanto tiempo como me gustaría y como precisa el proyecto, además. Además, de verdad. Santi, ¿esto es algo que has iniciado tú? Y Esther. Con Esther. ¿Qué te gustaría... ¿Qué legado te gustaría dejar con esto? ¿Cómo te gustaría que esto se hablara de ello dentro de 10, de 15 años? Pues de una manera positiva y que continuara, sobre todo que continuara hasta la edición infinita. O sea, que continuara, que lo cogiera gente nueva, que se renovara el proyecto, aparte de los ponentes, o sea, que se renueve la parte humana de la organización, la científica, que vaya evolucionando conforme evoluciona la sociedad y que se toquen los temas que interesan. Eso es lo que me gustaría a mí. Muy bien, Santi, ojalá se cumpla tu deseo porque de verdad que vale la pena, es un evento que vale la pena, es de los eventos culturales más interesantes que tenemos hoy por hoy aquí en Monobar. Y que nos apoye institucionalmente más gente. ¿Crees que os falta apoyo? Sí. Sí. Bueno, se ha dado, pero... ¿Pero crees que falta más apoyo? Sí, porque no sé si es porque es en el casino, no lo sé. Pero que se apoye, no te digo ayuntamiento, muchos niveles, sí. Que se apoye más y que... Es libre la entrada, no obstante. Por supuesto. A pesar de que es en el casino y que es una sociedad cultural, la entrada... Claro. Entonces, que se apoye más, no solo este proyecto, porque al final este proyecto es un proyecto, muchos, que creo que... Y el tejido asociativo de Monobar, que se apoye mucho. Es muy importante. Y que la gente se involucre en ello, porque al final es en Petrel, mira cómo están. Y que todo el tejido asociativo que tienen, cómo se interrelacionan, cómo crean proyectos chulos para el pueblo. Sí, para las asociaciones, no para esta cosa en concreto. Y no te digo nivel ayuntamiento, nivel empresas, nivel público en general, que vayan a las cosas que... Sí. Además es muy importante que se ocurre más en un pueblo como nosotros. No es que estemos en el mejor momento... Pero es que el momento lo crean las personas, ¿no?
Entonces es importante darnos una oportunidad, Eso es. ¿no? Y lo tenemos que hacer nosotros. Si no lo hacemos nosotros, cada uno con lo que pueda, no lo va a hacer una tercera persona ni alguien externo, ¿no? Un último mensaje, Santi, para la gente joven de Sí. Monóvar que, bueno, que tiene esas ideas, esas inquietudes culturales, pero no sabe por dónde empezar, o no sabe hacia dónde dirigir su carrera, o no sabe por dónde tirar. Pero de que de asociaciones, de que... Voy más enfocado a lo que parte de lo que tiene que cumplir Monóvar Talks, que es el darle un poco esa vista a la gente de por dónde tiene que tirar, o qué hacer con su... Bueno, al con final su vida. son... No sé. Tienen muchos, Sí, sí, sí. pero Al final también que- un poquito basado en tu experiencia. No, ¿De qué querías? de mi experiencia es que te atrevas a equivocarte, no sé, o que te atrevas a hacer cosas y a lo mejor que no salgan como quieres, o intentar hacer cosas, intentar moverse, intentar ser crítico, intentar aportar algo a la sociedad. No sé, yo todos esos aspectos los veo muy importantes, sobre todo el si tú puedes y tienes la capacidad de aportar, que aportes y no te quedes recluido en tu burbuja y que salgas de tu zona de confort. Claro, eso es fundamental, más cuando eres joven. Sí, Es cuando que intentes puedes. hacer cosas y que te equivoques. Y que te equivoques. Y que reestructures. Y que aprendas. Y que te hagas amigos fuera. Y que viajes. Y que... No sé. Santi, muchas gracias por esto, todo lo que nos has venido a contar, todo lo que me has dicho, todo lo que he aprendido, porque gran parte de este programa es Sí, para bueno. aprender yo, y ya de paso pues lo grabo, y si alguien más quiere aprender, pues bienvenido sea. No sé si me he dejado algo que te gustaría sé. decir, que te gustaría comentar a ti en particular. Yo creo que he intentado tocar un poquito todas Bueno, las también la inquietudes. importancia de las familias. Y agradecer a mi familia, a mis amigos y a la gente que me ha apoyado en todo momento. No a mí, sino a muchos... En un llamamiento general, o sea, que que la gente, que los monoveros valoren la importancia, una de ser monoveros, otra de la familia y de los amigos que tienen y que den gracias a ello. Totalmente. Totalmente, Santi, lo comparto contigo. Bueno, antes de irte, sabes que tenemos aquí el pequeño regalito, cortesía de Más que Ropa, tu tienda de artículos Ya, personalizados y fíjate. marroquinería, que hacen un poquito de todo. Hacen pues, camisetas, delantales, tazas. Yo estuve en Monobarbal, qué chula. Uy, es chulísima, ¿eh? Sí, Encima. sí, no está mal. Y ese QR Scan me, creo que lleva a algún que- sitio, no sé Bueno, dónde. bueno. No sé dónde. Eso Lo veremos. me dijeron ellos y ya te digo, vino un día Más que Ropa y me dijo, toma Robert, esto Qué chula. es para Muy chula. Monóvar Wild. Muchas gracias. Nada, no hay de qué. Nada, chicos, muchas gracias por habernos acompañado en este interesante episodio. Creo que hemos sacado mucha información interesante. Os invitamos a que participéis en la próxima edición de Casino Talks, que promete ser por lo menos interesante. Además, con nueva Seguro. dirección, veremos qué es lo que sale. Hay gente nueva, con mucha ilusión, con muchas ganas. Ahí estarán Inés, Ángela, Ángela, Javi, Ana, Nico, Javi. bueno, todos. Bueno, van a estar Los que- todos ahí sí. trabajando para que esta edición sea... Vamos, va a ser su primera edición, con lo que van a intentar hacer que sea memorable. Sí, y que seguro. olvidemos un poquito Y la a Santi, quinta, y no la sé, quinta, que quinta, es, la ¿eh? quinta. Así que nada, os invitamos a venir aquí a Monóvar a este evento. Y nada, este programa, pues ya sabéis, podéis verlo completo en YouTube, podéis escucharlo en iVoox, en Spotify, y para los Reels y para la información más general podéis seguirnos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el próximo episodio. Y en Radio Monóvar próximamente. Y en Radio Monóvar próximamente.